Si bien algunos incidentes de alta connotación pública en los últimos días han puesto nuevamente, o más bien no sacado de la agenda las materias de seguridad, los desafíos que está enfrentando el gobierno y nuestra institucionalidad y policías también, por qué no decirlo. También tenemos el inicio formal de las franjas políticas, de la campaña ya para el plebiscito del 17 de diciembre. ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo lo van a abordar desde Demócratas? Lo vamos a justamente conversar con Jimena Rincón, senadora y presidenta de Demócratas. Senadora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, querida Bárbara? Este último día de la semana. Último día de la semana, pero Y con además tantas se cosas, inauguran los Panamericanos hoy día. claro, un tema que ha traído bastantes satisfacciones a nuestro país en las últimas semanas. Ahí mirando como el vaso medio lleno. Bueno, el ataque a la carabinera con una granada, senadora, sumado a los secuestros, los homicidios bien crueles que hemos visto, bueno, vuelven a poner sobre la mesa no solo el gobierno, sino que también a quien lidera la cartera, la ministra Toá. ¿Cómo ve usted que está enfrentando el gobierno estas materias? Mira, la verdad es que me cuesta entender al gobierno. Creo que cuando uno escucha a la ministra Toá que va a convocar nuevamente a los ex subsecretarios, y existe institucionalidad para enfrentar estos temas. Nosotros hemos dicho ya hace varios días que debiera convocarse al COSENA, al Consejo de Seguridad Nacional. Hay Ministerio del Interior, Seguridad Pública, hay Ministerio de Defensa, hay Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Llevan 2 años en el gobierno y ni siquiera hablar de la ANI, el Ministerio Público, el Servicio Nacional de Migraciones. Y yo creo que de verdad cuesta entender que estemos invitando a ex subsecretarios a 2 años de gobierno y no convocando a la institucionalidad que existe. Cuando uno mira las cifras, Bárbara, hay comunas con tasa de homicidio que dobla el promedio nacional. Y eso obviamente creemos que es razón suficiente como para convocar al COSENA, que es una medida drástica, importante. Participaba en un café hace un rato atrás con eh, ex ministros, SECPRES, en un programa de radio, y uno de ellos señalaba que esto era populista, que era extremista. La verdad es que, claro, yo creo que hay un mundo de la izquierda y la centroizquierda que no logra entender que tenemos que superar ciertos traumas del pasado y que hay que dar seguridad a la ciudadanía. Y yo no sé qué es lo que espera el gobierno para poder enfrentar lo que está viviendo el país, sobre todo después de lo que le ha pasado, ¿no es cierto?, a la Cabo Segunda, y actuar. Fíjate que lo que ella vivió, lo vivió en el centro cívico, a cuadras del centro cívico del país, al lado de los tribunales de justicia de la Corte Suprema, a unas cuadras del Parlamento, el ex Congreso Nacional, y esto ocurre porque los delincuentes tienen desparpajo para actuar, porque no hay una política nacional de seguridad, la que se anunció, yo no sé en qué va. ¿Tenemos alguna accountability de lo que se ha hecho en ese ámbito? Yo creo que no. Entonces, lo que sufrió la Cabo Segundo, Rayén, Curriwil, Curlín, de verdad debiera llamar a la reacción del gobierno. Yo no, mira, algunos decían hay que cambiar de estrategia. Yo la verdad es que ni siquiera pido eso, yo pido que tengamos estrategia y no la conozco. En el caso del COSENA, algunos expertos dicen que no corresponde porque se hace más que nada o está pensado en amenazas externas. Y en este caso, bueno, también es cuestionable dependiendo de a qué calificamos como externo. Pero tampoco ha estado llano el gobierno a decretar un estado de excepción constitucional, por ejemplo. Ha descartado estas dos medidas. Sí, efectivamente ha descartado las dos medidas, pero la pregunta es, o la reflexión es, no nos quedemos en descartar, que el gobierno diga lo que va a hacer y lo que ha dicho. La verdad es que, yo insisto, no parece adecuado convocar a los ex subsecretarios del Interior. Por favor, si tenemos institucionalidad hoy día, ¿por qué no se convoca a esa institucionalidad? ¿A ustedes los convocaron, fueron contactados por la moneda para hacer un eventual anuncio transversal en materia de seguridad? No, para nada, y creemos que con todas las propuestas que han estado encima de la mesa, creemos que hoy día debiera darse un fast track a una agenda de seguridad 2.0. Nosotros entregamos hace muchos, muchos meses, me puedo equivocar, pero creo que fue enero, o diciembre del año pasado, una propuesta a la ministra del Interior,
De esa propuesta logramos sacar adelante el proyecto de ley que penaliza la tenencia de equipos de comunicación en las cárceles, la telefonía celular. No ha avanzado el proyecto de control fronterizo de las Fuerzas Armadas, se aprobó en general en la Comisión de Constitución del Senado, pero no ha tenido urgencia de parte del Ejecutivo, y el proyecto que impulsó la diputada Joana Pérez para control de identidad no se ha aplicado. Entonces, lo único que tenemos es que las cifras aumentan de migrantes irregulares, pero no se toma medida para controlar que eso ocurra, ni tampoco para expulsarlos del territorio nacional. Desde Republicano han pedido la salida de la ministra Toá, desde Renovación Nacional, específicamente los diputados de la bancada, los diputados han señalado o han amenazado con una acusación constitucional en caso de que no se expulsen a miles de migrantes, que los cifran 12.000 situación irregular. ¿Qué le parece a usted la posibilidad de plantear una acusación constitucional contra la ministra Toá? Yo sé que no se puede referir al fondo, lo sé, pero es la posibilidad de evaluarlo al menos, o de que se use la herramienta. No me voy a pronunciar de eso, Bárbara, eso le corresponde a los diputados. Nosotros lo que estamos diciendo es que tenemos una ministra del Interior que tiene capacidades, competencias, carácter para actuar, y lo que le pedimos es que lo haga, que nosotros vamos a respaldar una agenda que efectivamente sea efectiva, pero hasta ahora lo único que tenemos son anuncios. Vamos a evaluar, pero en lo concreto, y cuando uno se va a la agenda de seguridad, y perdonen que vuelva a eso, cuando uno mira lo que ha sido la puesta en escena de la agenda de seguridad, complica, porque la ministra dijo, nadie va a quedar atrás, ninguna comuna va a ser dejada de lado de este esfuerzo que estamos haciendo, pero responsablemente, para avanzar, tenemos que partir del donde hoy los números nos dicen que el problema es más grave. Y ahí los ejes, ¿no es cierto?, se definieron, se estableció el plan Estado presente, lo dijo el subsecretario Vergara, había una ampliación, perdón, una aplicación gradual, 22 comunas inicial en la RM, 46 comunas a nivel nacional, y la verdad es que hasta ahora, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los recursos invertidos? ¿Cuáles son los avances logrados, los retrocesos, los nuevos desafíos? No sabemos. Y nosotros creemos que los responsables políticos, subsecretarios del delito, subsecretario de prevención del delito, los responsables efectivos, carabineros, PDI, Ministerio Público, debieran sentarse a evaluar esto y contarle al país en qué estamos. Pero tampoco se hace. Desde la Cámara de Diputados, incluso el presidente de la Cámara ha planteado que se tiene que legislar urgentemente, lo más rápido posible, la tipificación de la migración irregular como un delito. ¿Le parece que eso podría ser una de las muchas medidas que hay que implementar? El gobierno Nosotros creemos que ese, junto a una serie de otros proyectos, tienen que legislarse rápidamente. El ingreso ilegal al país está desatado y lamentablemente importamos delitos que antes no existían en nuestro país. El secuestro, el sicariato, la captura de personas, el cobro, ¿no es cierto?, de rescate. Esto no era parte de nuestro país y lamentablemente se instaló de manera brutal, con datos que hoy día ya los tenemos, ¿no es cierto?, a la vista de todo el país. El tema de las granadas, armamento de guerra, era algo que nunca habían visto en Chile. ¿Y le parece entonces que hay que avanzar? ¿Hay que tipificarlo como un delito? Insisto, yo creo que tenemos una ministra con carácter, con competencia, con respaldo político, que tiene que actuar. ¿Y entonces qué le falta si tiene todo eso? Actuar. ¿Apoyo quizá? Porque hemos visto que hay discrepancia con el Partido Todo Comunista. el apoyo. Fíjate, Bárbara, nosotros hemos apoyado toda la legislación que se nos ha puesto en votación. Ustedes no son parte del oficialismo, senadora, porque ustedes no son parte del oficialismo. De hecho, en el caso del veto vimos que lograron sacar adelante con votos de republicanos y no con votos del Partido Comunista. Entonces, algo hay en el oficialismo que no hay un acuerdo de una fuerza transversal. Yo creo que hay un trauma de la izquierda y de la centroizquierda en los temas de seguridad. Y lamentablemente, mientras no superen ese trauma, vamos a estar en esta situación en la que se encuentra el país de completa indefensión. La única manera de reaccionar de manera clara es señalando a los delincuentes que no van a poder delinquir. Y si lo hacen, tienen sanciones. Mientras eso no ocurra, bueno, van a atacar al lado de la moneda. Y lo van a hacer con armamento de guerra. Así eso es lo que pasó. Entonces, los eufemismos aquí no sirven.
Y yo creo que la ministra Toá necesita pasar a la acción. No basta con lamentar, no basta decir con que vamos a, aquí hay que evaluar lo que se ha anunciado, si se ha hecho o no se ha hecho, y rectificar el rumbo. Y en el caso del Ministerio Público, los anuncios con el fiscal nacional también, el dedicar más fiscales en forma exclusiva al crimen organizado, una Bueno, dotación extraordinaria. eso fue parte de la exigencia en la votación en la ley de presupuesto en la Cámara de Diputados. Aquí ese es un compromiso que asumió el ministro de Hacienda y debieran incrementarse los recursos en 3.500 millones, lo dijo el subsecretario ministro subrogante Monsalve en sala cuando estábamos aprobando la renovación de infraestructura crítica en el norte. Y yo espero que eso se cumpla, pero si no, vamos a rechazar el presupuesto del Ministerio del Interior. Yo creo que aquí basta de hacer promesas que no se cumplen y creo que además también hay que transparentarlo. Estos 3.500 millones para poder adicionar fiscales en el Ministerio Público son para el 2024, no son para ahora. Entonces, por favor, reaccionemos, porque hoy día tenemos el problema. Hay muchos dentro del gobierno que le tienen miedo a la mano dura, pero creo que cuando tenemos una crisis de seguridad como la que tenemos hoy día, no es mano dura por mano dura, es porque la ciudadanía necesita certezas y sentirse efectivamente segura. En medio de esta inseguridad y los problemas de credibilidad también de las instituciones, por distintas razones, teníamos además el caso convenio que lo lleva hacia otro lado. ¿Cómo ve usted que cae el caso Luis Hermosilla, de abogado, con estos audios en los que eventualmente se podrían configurar, cosa que se está investigando ahora por parte de Fiscalía, posibles delitos, y en este caso con, eventualmente, lo pongo bien claro, participación de funcionarios de instituciones tan importantes como Servicio de Impuesto Interno y la Comisión de Mercado Financiero? Bueno, la verdad es que el tema de Hermosilla demuestra que no estábamos equivocados los demócratas cuando insistíamos en la importancia de la ley de delitos económicos, donde uno de sus impulsores fue el senador Matías Walker. Se demoró 5 años en ser tramitada esta ley. Y no nos equivocamos cuando criticamos que se haya recurrido ante el Tribunal Constitucional por este tema. Necesitamos una legislación robusta para casos como estos y en buena hora la tenemos gracias a una iniciativa parlamentaria. Chile está cansado del abuso y además cansado de que no hayan sanciones y lo vemos en el caso Convenios, Bárbara, lo vemos en el caso Hermosilla y lo vamos a seguir viendo si no se reacciona y me parece grave que el ministro de Hacienda en vez de decir vamos a tener mano dura con nuestros fiscalizadores, alguno está implicado. Él es el superior jerárquico, ¿no es cierto?, del Servicio de Impuesto Interno, que sea un servicio autónomo, porque se relaciona con el presidente de la República a través del ministro de Hacienda. Nos preocupa que el ministro de Hacienda, en vez de mirar hacia lo que está pasando en sus servicios, traslade la responsabilidad al Parlamento. El Parlamento reacciona en la medida que puede reaccionar, porque las urgencias las fija el Ejecutivo. Y si no hubiésemos persistido en lo de celulares, en la ley de delitos económicos, en la ley que hace, ¿no es cierto?, control de identidad de la diputada Joana Pérez, todavía esos proyectos estarían durmiendo en el Parlamento. Y tenemos uno que es el control fronterizo, que sí, de la que hemos planteado en nuestra reforma constitucional, que sigue durmiendo en el Parlamento y menos mal que en la propuesta de nueva constitución, que se vota el 17 de diciembre y que espero que aprobemos, trae policía fronteriza para poder poner fin a la migración desbordada que tenemos en Chile. Y trae además una propuesta de una fiscalía supraterritorial para estos temas y además trae una institucionalidad para poder ir contra la corrupción. Entonces, estas discusiones son relevantes porque está en juego la seguridad de Chile. Por eso estamos llamando a votar a favor, porque necesitamos Bueno, algo que esta constitución actualmente tiene. hace algunos días estuvimos conversando con el alcalde Rodolfo Carter y él decía, esta es la constitución de la seguridad. Esto, hoy en la mañana en la agenda constitucional se criticaba por uno de nuestros panelistas el hecho de que había muchas cosas que se habían puesto en la constitución que eventualmente no son materia constitucional y justamente estábamos hablando de algunos organismos que tienen que ver con seguridad para atender a la preocupación de las personas. ¿Usted lo ve así? ¿Podríamos decir que una constitución de la seguridad se hace cargo de estos problemas? Entre otras materias, no solo de la seguridad, también de modernización del Estado, también de contemplar por primera vez el Estado social y democrático de derechos, con la obligación de remover obstáculos por parte del Estado y con
acción de garantía, que no la tiene la actual Constitución. Entonces, y con una carta de mejora en materia de derechos a la mujer, que también es importante de nombrar. Hoy día la mujer no existe en la Constitución actual, y en esta que se nos propone sí está. Entonces, yo creo que sí, tiene un capítulo muy importante en materia de seguridad, pero no solo eso, yo creo que es un conjunto de mejoras que el actual texto no tiene y que uno tiene que reconocer. De hecho, cuando tú le preguntas a los que están en contra, algunos dicen, no, estoy en contra porque es mala, pero ¿por qué es mala? Porque es mala. Y no salen de ahí. Y a mí me parece tremendamente responsable, porque el texto que estamos evaluando y que nosotros estamos pidiendo que se respalde con el voto a favor el 17 de diciembre, da certezas que la actual Constitución no contiene. Bueno, usted mencionó que a su juicio esto tiene avances, cosas relacionadas a las mujeres que no tienen la Constitución actual, pero justamente desde el equipo, desde toda la gente que está en contra, o casi todas las que al menos hemos podido conversar, una de las primeras cosas que mencionan es que es un retroceso para los derechos de las mujeres. ¿Qué le parece? Mira, yo te voy a nombrar algunas cosas para ahora porque es importante decir. La actual Constitución no dice nada sobre el acceso equilibrado de las mujeres y de los hombres a los cargos de elección popular. La propuesta sí lo contempla en el artículo 2, inciso segundo. La actual Constitución no dice nada respecto del valor del cuidado para el desarrollo de la vida familiar y la sociedad. Y además garantiza esta propuesta que se vota el 17 de diciembre, que el Estado debe promover la corresponsabilidad, crear y contribuir a crear mecanismos de apoyo y acompañamiento a los que ejercen cuidados, que son mayoritariamente mujeres, y que debe promover la conciliación entre entre la vida familiar y el trabajo laboral, algo que tampoco considera el texto vigente. Tercero, la actual Constitución no dice nada sobre promover la educación parvularia y su financiamiento. Eso es súper importante cuando pensamos, ¿no es cierto?, en las mujeres que están a cargo del cuidado de los niños. Bueno, artículo 16, número 23 de la propuesta constitucional. En materia de discriminación, la actual Constitución, artículo 19, número 16, garantías constitucionales, dice: se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir nacionalidad chilena o límites de edad. ¿Qué dice la propuesta del 17 de diciembre? Artículo 16, numeral 26. Se prohíbe cualquier discriminación arbitraria, y agrega, no voy a leerme todo el artículo, asimismo se prohíbe la discriminación arbitraria en materia de retribución por trabajo igual, de igual valor y con el mismo empleador, especialmente entre hombres y mujeres. Vale decir, a igual trabajo, igual paga. La actual Constitución no dice nada sobre el plan de salud universal sin discriminación por sexo, edad ni preexistencia. O sea, no pueden discriminar entre hombres y mujeres, y lo tiene el artículo 16, numeral 22. La actual Constitución no dice nada en materia de, voy a leerlo acá, el tema electoral, y aquí se establece expresamente la corrección, ¿no es cierto?, por 2 periodos, salvo que en el primero se corrija, para paridad entre hombres y mujeres. Y finalmente, en el artículo 19, número 2 de la actual Constitución, dice la igualdad ante la ley, y dice: en Chile no hay persona ni grupo privilegiado, ¿ya? Y en la actual propuesta, artículo 16, número 3, dice: derecho a igualdad ante la ley y no discriminación, y establece igualdad de trato entre hombres y mujeres expresamente. O sea, uno puede ver una cantidad de artículos que no tenemos hoy día y que sí están en la propuesta. Senadora, finalmente, bueno, de contenido hay mucho más que lamentablemente no alcanzamos a abordar, pero hoy día parte la franja, ustedes en Demócratas la hicieron en conjunto con Amarillos. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuáles son los énfasis que a ustedes les gustaría dar en ese espacio? Bueno, es una campaña que hemos hecho muy modesta, tenemos muy poquitito tiempo, pero con Amarillo hemos trabajado intensamente para mostrar que el texto actual no logra recoger todos los temas que angustian a los chilenos, que la propuesta está centrada en las personas, en la unidad, en avanzar, en cerrar las discusiones del pasado, y nosotros dijimos: el centro a favor, porque el sentido común, la gran y la inmensa mayoría de nuestro país requiere que cerremos este debate y nos hagamos cargo de las angustias de la ciudadanía. Y creemos que este texto, que no es perfecto, que ningún texto constitucional, por cierto, lo es, nos logra sacar del debate eterno constitucional y nos permite avanzar.
Usted dice, este texto no es perfecto, y de inmediato uno se acuerda de la presidenta Bachelet, que en el texto anterior decía, no es perfecto, pero se acerca a lo que siempre soñé. Ahora, en un video reciente, llamó a votar en contra. ¿Qué le parece? Sin lugar a duda, extraña la posición de la presidenta porque el texto que hoy día se vota es muy, muy parecido y recoge la propuesta que ella mandó al Parlamento antes de irse de su último voto. Muchísimas gracias, senadora, por haber conversado con nosotros. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Sigan informándose con nosotros. Los dejamos invitados a seguir aquí en emol.com.